Saludos, mi nombre es Julio Toribio, matrícula 217-1604 y le estaré hablando sobre lo que son los transistores de monounión y los fototransistores. Pero para hablar lo que es un transistor monounión o conocido como lo UJT o unión, se puede decir que es un dispositivo semiconductor unipolar con un funcionamiento diferente al de otros dispositivos. Quiere decir que eso es un dispositivo de disparo. Para hablar sobre lo que es el transistor UJT, tiene características que lo hacen muy útil en muchos circuitos industriales, incluyendo temporizadores, osciladores, generadores y más cosas importantes en lo que se llevan los circuitos de control de puerta para SCR y TRIACs. Un transistor de unión o unión se puede decir que está constituido por dos regiones contaminadas con tres terminales externas, dos bases y un emisor. El emisor está fuertemente dopado con impurezas P, pocos huecos en sus estructuras, y la región N, débilmente dopado con N, tiene pocos electrones libres en sus estructuras. Por ello, la resistencia entre las dos bases de lo que es RB o la resistencia de interbase es elevada de 5 a 10 kiloohmios. Dicho sea, estando el emisor abierto. El modelo equivalente representado en la siguiente figura está constituido por un diodo que excita la unión de dos resistencias internas de lo que es la RB1 y la RB2. También la resistencia interna total es conocida como resistencia interbase, que se puede obtener con la suma de RB1 y RB2 y eso te va a dar como resultado el RBB. Bueno, hablando de lo que es el modo de operación de este dispositivo, podemos decir que cuando el voltaje entre el emisor y el base 1 es menor que un valor llamado voltaje pico, el UJT está apagado. No hay flujo de corriente de E a B1, como le voy a mostrar en la siguiente imagen. Cuando el voltaje EB es mayor que el BP, el UJT se dispara o enciende. Al ocurrir esto, se puede decir que eso ocurre un cortocircuito y en la mayoría de los casos la descarga de corriente de E a B1 es de corta duración y el UJT se vuelve a apagar, así como estamos viendo en la imagen. Se puede decir que al aplicar el voltaje entre B2 y B1 del UJT, el BP será entonces un porcentaje fijo de voltaje que se puede aplicar entre las bases B1 y B2, más o menos 0.6 voltios de la unión PN. Ese porcentaje fijo se llama razón intrínseca de inactividad. Se puede decir que si vemos esta imagen, podremos decir que esa es la razón intrínseca de la inactividad de ese UJT. Hablando de lo que es el análisis de la gráfica de este dispositivo, se puede describir lo que son las características eléctricas de ese dispositivo a través de la relación de la tensión del emisor con la corriente del emisor. Se definen también como dos puntos críticos, punto de pico y punto de valle BB, que a su vez definen a otros tres puntos más que se aplicarán a continuación. Esto también, como pudimos observar en la clase pasada con los diferentes transistores, al igual que los demás, eso tienen una región de corte, que en esta región la tensión del emisor es baja, de forma que la tensión intrínseca se mantiene polarizado inversamente al diodo emisor. Y la corriente del emisor es muy baja y se verifica que el voltaje de E es menor que el BP y la corriente de E es menor que el IP. Quiere decir que esta tensión del pico en el UJT viene definida por la siguiente ecuación. Entonces, podemos observar en la imagen que donde la BD varía entre 0.35 voltios a 0.7 voltios con un valor típico de 0.5 voltios, el UJT en esta región se comporta como un elemento resistivo lineal entre las dos bases del valor RB. Entonces, como también estuvimos viendo, hay otra región, que esa es la región de la resistencia negativa, que dice que si la tensión del emisor es suficiente para polarizar el diodo de emisor, es decir, que dB es igual al BP, entonces el diodo entra en conducción e inyecta huecos a B1, disminuyendo bruscamente la resistencia R1
debido a procesos de recombinación. Eso quiere decir que desde el emisor se observa cómo el UJT disminuye su resistencia interna con un comportamiento similar a la de la resistencia negativa. Entonces, en esta región, la corriente del emisor está comprendida entre la corriente del pico y de valle. También podemos encontrar lo que es la región de saturación, que se dice que en esta zona es similar a la zona activa de un tiristor con unas corrientes y tensiones de mantenimiento, que se le llama también punto de valle, y una relación lineal de muy baja resistencia entre la sección y la corriente del emisor. En esta región, la corriente del emisor es mayor que la corriente de valle. Si no se verifican las condiciones del punto de valle, el UJT entrará de forma natural a la región de corte. Aquí yo le voy a mostrar un ejemplo, que si un UJT posee un UI, relación intrínseca característica al igual a 0.55, y queremos determinar la tensión que aparecerá entre el terminal del emisor y la base 1 al aplicar 20 voltios entre bases, bastará con operar con la siguiente forma. Aquí le voy a dejar una imagen para que puedan observar de la qué forma le puede operar. También de lo que son las aplicaciones del UJT, podemos hablar sobre lo que son las oscilaciones o el oscilador de relajación de lo que es el dispositivo, que dice que el circuito sirve para generar señales para dispositivos de control de potencia como tiristoles o triacs. También en otro apartado se puede decir que el capacitor se encarga de hasta llegar al voltaje de disparo del transistor UJT. Entonces, cuando esto sucede, se descarga a través de la unión EB1. En otro apartado, el capacitor se descarga hasta que llega a un voltaje que se llama valle. Se aproxima a 2.5 voltios. Con este voltaje, el UJT se apaga. Eso quiere decir que deja de conducir entre E y B1 y el capacitor inicia su carga otra vez. Y por último, el gráfico de esa línea negra representa el voltaje que aparece en el resistor de R3 conectado entre B1 y tierra cuando el capacitor se descarga. Entonces, si deseamos en sí, hablando de lo que es ese transistor, variar la frecuencia de la oscilación, se puede modificar tanto en el capacitor como en la resistencia. También puedo hablarme de lo que son las resistencias de RE, R1, R2. También como son importantes para encontrar la frecuencia de oscilación. Se dice que esa frecuencia de oscilación es aproximadamente dada por la fórmula que podíamos encontrar en el libro de F es igual a 1 sobre REC, etc. También es muy importante saber que RE debe tener valores que deben estar entre límites aceptables para que el circuito pueda oscilar. Estos valores se obtienen de las siguientes formas. Se necesita RE máxima para que la base de la corriente mínima sea de algunos microamperes por el emisor para disparar con éxito el UJT. Si se alcanza el voltaje del pico BP, entonces cuando el UJT se dispara con la resistencia interna de RB1, cae casi 0 voltios, causando la aparición de un voltaje de pico en la terminal B1, como vemos en la imagen. Entonces, si queremos encontrar lo que es la RE mínima, eso es para asegurar el apagado del UJT después del disparo, ya que el UJT se apaga cuando el capacitor se descarga al punto al que ya no puede entregar una corriente el emisor, al igual que a la corriente del valle. Y para ir finalizando, otro punto importante es que el UJT representa una gran estabilidad frente a la temperatura. Y eso es algo que hay que recalcar siempre. Aquí yo le voy a mostrar lo que es un circuito de tepolarización con un JT y funciona de la siguiente manera. Este circuito, cuando se cierra el interruptor que vemos por ahí, se produce un retardo ajustado por medio de RE. En sí, al momento del cierre del interruptor por los 24 voltios de la fuente se aplican a R3, pero como vemos ahí, R3 está ajustada para que no pase mucha corriente y energice la bobina del relevador por lo suficiente para mantener la bobina energizada después de haber sido encendida. Entonces el capacitor que vemos ahí se carga a través de RF y el potenciómetro RB a una razón determinada por el potenciómetro.
Y cuando el capacitor alcanza un voltaje bastante alto en el UJT, ese se dispara. Y lo que causa es que se descargue el capacitor en la bobina del elevador y el pulso de la bobina cesa casi instantáneamente por la corriente de R3. Es ahora suficiente para mantener el elevador encendido. Entonces, eso se puede utilizar lo que es la fórmula para lo que es calcular el retardo, que eso ya se hace opcional si se desea pedir en el ejercicio. Entonces, como se puede apreciar en la imagen, esto es un circuito a disparo para un SCR y también este mismo funciona para disparar TRIACs. Entonces, su funcionamiento es casi idéntico. También podemos ver aquí que de los transistores de unión programable se puede llamar como semiconductores de 4 capas, PNPN, cuyo funcionamiento es similar al del UJT. Se dice que es un tipo de tiristor y a veces se le llama tiristor disparado por ánodo, debido a su configuración al igual que el UJT, ya que este se utiliza como un oscilador y a base de tiempos, pero es más flexible, ya que la compuerta se conecta a un divisor de tensión que permite variar la frecuencia del oscilador sin modificarla constantemente de lo que es el tiempo en sí de RC. Hasta ahora, esa es mi exposición acerca de lo que es el transistor UJT o de monounión. Así que le estaré hablando más adelante sobre lo que es el fototransistor. Ahora yo le voy a hablar sobre lo que es el fototransistor. Hablando sobre lo que son las características de este dispositivo. Es un transistor sensible a la luz, que por lo general es infrarroja. Combinan en uno solo de la detención de la luz y la ganancia, y los hay de 3 y de 2 patas. Hablando de lo que es el funcionamiento de este fototransistor, los fotones que llegan al lente, que es la base, generan pares electrón, la unión hueco en el espacio entre C y B. La tensión de la polarización inversa de C y B llevan los huecos a la superficie de la base y los electrones al colector. La unión de BE polarizada directamente hace que los huecos se dirijan a la base al emisor, mientras que los electrones van del emisor a la base. En ese momento, la función del transistor se ejecuta cuando los electrones cruzan del emisor a la base alcanzando el colector. Esta tensión constituye una corriente de colector inducida por lo que es la luz. Su aspecto es igual a la de un LED, sin embargo, la polaridad en estos dos es diferente, mientras que en el LED la pata más larga es el positivo y la corta el negativo. En el fototransistor es inversa. Esta polaridad, aparte de su cápsula, viene ya de color oscura, como estamos viendo aquí en la imagen. En los fototransistores, la base es reemplazada por un cristal fotosensible, que al recibir la luz, sea visible o infrarroja, produce una corriente y desbloquea lo que es el transistor. Estos dispositivos son usados comúnmente en sensores de proximidad o de movimiento, acompañado de un emisor de luz, ya sea visible o infrarroja. Para hacer un circuito usando fototransistor se debe tener mucho cuidado, porque al proteger este circuito, ya que el elemento es muy sensible a la luz, incluso a la que es la luz del ambiente. En sus usos, como mencioné anteriormente, se pueden utilizar para sensores, así como podemos ver en la imagen. Y en todos esos casos, el fototransistor debe llevar un emisor de luz y algunos de esos sensores necesitan un espejo para que refleje la luz enviándola por lo que es el receptor. Otro ejemplo de lo que llevan estos fototransistores son los controles remotos. Y en estos dispositivos se activa por medio de los botones que hacen la parte de interruptores o pulsadores, dando el haz de luz al fototransistor, que es el receptor, ubicado por lo general en el electrodoméstico. Entonces, estos son lo que es una pequeña definición de lo que es el fototransistor, y en breve vamos a ver lo que es su funcionamiento ya de manera práctica, de lo que es la práctica 1 y la práctica 2.
yeah.